A ver, ¿alguien que pueda decir qué es lo que ven? ¿Qué página ven? Buenas. ¿Algunos de los presentes me pueden decir qué cosa ven en pantalla? Circuitos de alumbrado. El título, ingeniero. ¿A quién eres tú? Anthony Ceballos. ¿Perdón? Anthony Ceballos. ¿Tu apellido, Ceballos? ¿La puedes Ceballos leer? por Dios. Sí, no hay problema, ingeniero, no leo. Lee, El por favor. título dice Circuitos de alumbrado. De acuerdo a estas definiciones, No, no, vemos pues, comienza desde el principio porque hubo un ruido. ¿Cómo? ok, el título dice circuitos de alumbrado. De acuerdo a estas definiciones, vemos pues que es necesario la planificación de una iluminación adecuada, y esto se hace con la compilación de todos los requisitos y necesidades en cada una de las habitaciones o ambientes destinadas a diferentes usos, tomando en cuenta que lo que se desea es dar las más amplias facilidades al propietario, tanto para su uso como para el mantenimiento futuro del sistema de alumbrado. Cuando este estudio o planificación se ejecuta en común acuerdo con el propietario, la solución hallada le permitirá disfrutar de una iluminación acorde a su manera individual y familiar de vivir. Entonces, no existe problema alguno. Pero cuando no hay este acuerdo, por el simple hecho que se conoce al propietario, entonces se torna difícil la tarea de seleccionar las luminarias para una iluminación adecuada. Por consiguiente, se procederá a seguir un criterio técnico-económico y simular las costumbres de los posibles propietarios, en fin. Ver de acuerdo a las características de construcción de la casa en la que uno desarrollará el proyecto, la utilización de la iluminación. El punto 5.3. Ambientes a iluminar en una vivienda. Esto según la norma EM10, RN y CN, las secciones 050 y 070. En todo proyecto arquitectónico de una vivienda, el arquitecto en su diseño contempla una serie de ambientes y por lo general esta casa, habitación o un departamento para una familia consta principalmente de sala, comedor, cocina, baño de visitas, patio, hall de entrada, jardines anterior y posterior, dormitorios, baño principal, un hall, cuarto de servicio, baño de servicio, lavandería, azotea. Ver tabla de iluminancias según la norma EM 040 RNE. 5.3.1. Número de salidas. De acuerdo a la sección 070-3000 del CNE, utilización siguiente, se utilizan las siguientes reglas. Como regla A, dice, no debe haber más de 12 salidas en cualquier circuito derivado de dos conductores. Regla B, se considera para cada salida un consumo no menor a 1 amperio. Regla C, cuando la carga de cada salida es conocida, se permite que el número de salidas sea mayor de 12 en la medida de que la corriente total del circuito no exceda el 80% de la capacidad nominal del dispositivo de sobrecorriente que le protege. 5.3.2. La sección o calibre mínimo de los conductores. Esta se evalúa de acuerdo a la sección 030-002, que dice, todos los conductores deben ser de cobre y no pueden tener una sección menor de 2 milímetros al cuadrado, o su equivalente en 14 AWG. 5.3.3 menciona el alumbrado de sala. Punto A, alumbrado general. Se ubicarán los centros de luz de preferencia en el techo, en forma simétrica con relación a las dimensiones del ambiente. Los niveles de iluminación serán de 100 lux como mínimo, con tipos de tareas visuales B, C, según la tabla de luminancias de la norma EM 010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Punto B, alumbrado localizado. También se puede considerar, ingeniero, puede levantar el punto B, ingeniero. Ok, un poco más, por favor. Alumbrado localizado. También se puede considerar alguna iluminación localizada y o especial de acuerdo con la disposición del amoblado y o a requerimiento del usuario. Los niveles de iluminación pueden llegar hasta 500 lux. Punto C. Alumbrado indirecto. Si la edificación cuenta con alguna moldura que oculte los centros de luz, se podrá proyectar un tipo de iluminación indirecta. 5.3.4, que trata del alumbrado de comedor. Como punto A tenemos el alumbrado general. Se ubicarán los centros de luz de preferencia en el techo, también en forma simétrica con relación a las dimensiones del ambiente. Los niveles de iluminación serán de 200 lux como mínimo con tipos de tareas visuales B-C, según la tabla de iluminancias de la norma EM010 del RNE. Punto B. Alumbrado localizado. También se puede considerar una iluminación localizada y o especial de acuerdo a la disposición del amoblado y o a requerimiento del usuario. Estos niveles de iluminación pueden llegar hasta 500 lux. Punto C. Alumbrado indirecto. Si la edificación cuenta con alguna moldura que oculte los centros de luz, se podrá proyectar un tipo de iluminación indirecta. El 5.3.5 menciona el Perdón, alumbrado en la perdón. cocina. Oye, tengo un ratito que quiero hacer una prueba acá. No vayas a desconectarte, ¿ya? Ok, ingeniero. Por favor. No te vayas a salir, ¿eh? Correcto, ingeniero, correcto.
Este, puede seguir leyendo. Bueno, aló. Le habla el ingeniero Ascoitia. ¿Quién estuvo leyendo? Que le dije que no se retirara. Eric, ¿te encuentras, Eric? Eric Dávila. ¿Se encuentra Eric Dávila? ¿Algún alumno que se presente? Ingeniero, buenas, discúlpeme, mi internet falló, pero ya estoy aquí. ¿Puedo continuar? ¿Quién eres tú? Anthony Ceballos, ingeniero. Me botó la red, no, ¿Cómo? no sé por qué. Sí, o no. Dime tu apellido, ¿cuál es? Ceballos. Te dije pues, hace rato que podías continuar. No, sí, ingeniero. ¿Dónde te quedaste? Mi red falló. Mi red falló hace un momento. ¿Ah? Mi red falló. Le quería consultar si puedo continuar. Sí, después, pero Ya. te preguntaba y no me contestabas nada antes. No, ingeniero, sí, mi red ha fallado. A ver, voy a continuar. El punto No, cinco no, punto no, no te tres entiendo cuando hablas, oye, hablas claro, pues. No te entiendo lo que me quieres decir. ¿Qué me quieres decir? que le digo que voy a continuar con la exposición. No habría problema. Claro, ahí yo te pregunté varias veces. Puedes continuar y no contestabas. ¿Por qué? La red me había sacado, falló mi red y no estaba conectado, ingeniero. Me he vuelto a conectar. No te entiendo bien lo que dices. ¿Que Que mi estaba red, desconectado? sí, es correcto. Mi red me sacó. Ah, tu red. Habla, pues. Ajá. Ya, bueno. ¿Dónde te quedaste? En el 5.3.5, Ah, alumbrado de cocina. ya, ok. Ya, para el alumbrado de cocina, el punto A de alumbrado general menciona, se ubicarán los centros de luz de preferencia en el techo en forma simétrica con relación a las dimensiones del ambiente. Los niveles de iluminación serán de 300 lux como mínimo con tipos de tareas visuales BC. Esto según la tabla de iluminancias de la norma M010 del RNE. Punto B. Alumbrado localizado. También se puede considerar alguna iluminación localizada y o especial de acuerdo con la disposición del amoblado y o requerimiento del usuario. Los niveles de iluminación pueden llegar hasta 500 lux. Punto C. Alumbrado indirecto. Si la edificación cuenta con alguna moldura que oculte los centros de luz, se podrá proyectar un tipo de iluminación indirecta. Como punto 5.3.6 trata el alumbrado en salas de estar. Como alumbrado general, estos se ubicarán en los centros de luz, de preferencia en el techo, en forma simétrica, con relación a las divisiones del ambiente. Los niveles de iluminación serán de 100 lux como mínimo, con tipos de tareas visuales BC. Esto según la tabla en el RNE que también mencionamos. Punto B. Alumbrado localizado. También se puede considerar alguna iluminación localizada y o especial de acuerdo a la disposición del amoblado y o a requerimientos del usuario. Los niveles de iluminación llegan hasta 500 lux. Alumbrado indirecto. Si la edificación cuenta con alguna moldura que oculte los centros de luz, se podrá proyectar un tipo de iluminación indirecta. Para los alumbrados en baños, en el punto A como alumbrado general, estos se ubicarán los centros en centros de luz que son de preferencia en el techo en forma simétrica con relación a los ambientes, a las dimensiones del ambiente. Los niveles de iluminación serán de 100 lux como mínimo con tipos de tareas visuales B y C, según la tabla de iluminancias de la norma EM010 del RNE. Punto B. Alumbrado localizado. También se puede considerar una iluminación localizada y o especial de acuerdo con la disposición del amoblado y o a algún requerimiento del usuario. Los niveles de iluminación pueden llegar hasta 500 lux. Punto C. Alumbrado indirecto. Si la edificación cuenta con alguna moldura que oculte los centros de luz, se podrá proyectar un tipo de iluminación indirecta. El punto 5.3.8 que habla sobre alumbrados de los dormitorios. Como alumbrado general, estos se ubicarán en los centros de luz
que es de preferencia en el techo, en forma simétrica con relación a las dimensiones del ambiente. Los niveles de iluminación serán de 50 lux como mínimo con tipos de tareas visuales B-C. Esto según a las tablas de luminancias de la norma EM10 del RNE. Punto B. Alumbrado localizado. También se puede considerar alguna iluminación localizada y o especial de acuerdo con la disposición del amoblado y o requerimientos del usuario. Los niveles de iluminación pueden llegar a 200 lux. Alumbrado indirecto. Si la edificación cuenta con alguna moldura que oculte los centros de luz, se podrá proyectar un tipo de iluminación indirecta. Dormitorios para niños. Se ubicarán los centros de luz, de preferencia en el techo, en forma en el punto D, dormitorios de niños. Se ubicará los centros de luz, de preferencia en el techo, en forma simétrica con relación a las dimensiones del ambiente. Los niveles de iluminación serán de 100 lux como mínimo, con tipos de tareas visuales B-C, y estos también de acuerdo a la tabla de iluminancias de la norma EM010 del RNE. Como punto 3.5.9, vemos lo que son alumbrado en pasillos. El alumbrado general se ubicará los centros de luz, de preferencia en el techo, en forma simétrica con relación a las dimensiones del ambiente. Los niveles de iluminación serán de 100 lux como mínimo, con tipos de tareas visuales B-C, también mencionados en la tabla de iluminancias de la norma EM010 del RNE. Para alumbrados localizados en pasillos, también se puede considerar alguna iluminación localizada y o especial con la disposición del amoblado, también con requerimiento del usuario. Los niveles de iluminación en este caso pueden llegar hasta 200 lux. Para un alumbrado indirecto, menciona, si la edificación cuenta con alguna moldura que oculte los centros de luz, se podrá proyectar un tipo de iluminación indirecta. Pasamos para lo que son alumbrados en escaleras. Como alumbrado general, estos se ubicarán en los centros de luz que de preferencia se ubican en el techo, en forma simétrica con relación a las dimensiones del ambiente. Para los niveles de iluminación, estos serán de 150 lux como mínimo, con tipos de tareas visuales B-C, también según la tabla de luminancias de la norma EM010 del RNE. Para alumbrados localizados en las escaleras, también se pueden considerar alguna iluminación localizada y o especial de acuerdo con la disposición del amoblado y o requerimiento del usuario. Los niveles de iluminación para este caso pueden llegar hasta 200 lux. En el punto C, para alumbrados indirectos en escaleras, si en caso la edificación cuente con alguna moldura que oculte los centros de luz, se puede proyectar un tipo de iluminación indirecta. Pasamos al punto 5.3.11, que menciona el alumbrado en estacionamientos. Para el alumbrado en general, estos se ubicarán en los centros de luz, de preferencia en el techo, en forma simétrica con relación a las dimensiones del ambiente. Los niveles de iluminación serán de 50 lux como mínimo para los garajes, 100 lux para los estacionamientos mayores, considerando circuitos independientes para los pasillos y las áreas propias de parqueo. Para la iluminación nocturna se puede considerar 12 lux como mínimo. En el punto B, para el alumbrado de ingreso a los estacionamientos, también se puede considerar alguna iluminación localizada y o especial de acuerdo con la disposición y requerimientos del usuario. Estos pueden llegar a tener 300 lux de iluminación. Para el punto 5.3.12, que es alumbrado en lavandería, en el punto A tenemos el alumbrado general. Se ubicarán los centros de luz, de preferencia en el techo, en forma simétrica con relación a las dimensiones del ambiente. Los niveles de iluminación será de 300 lux como mínimo, con tipos de tareas visuales BC. Estos según la tabla de iluminancias que ya mencionamos también arriba. Ingeniero, ¿puede seguir bajando, por favor? En el punto 5.3.13, que menciona el alumbrado de jardines y patios, tenemos como alumbrado general que menciona lo siguiente. Se ubicarán los centros de luz, de preferencia en el techo,
en forma simétrica con relación a las dimensiones del ambiente. Los niveles de iluminación oscilan entre 10 a 50 lux como mínimo. Estos también según la tabla de iluminancias. En el punto B, alumbrado localizado. También se puede considerar alguna iluminación localizada y o especial de acuerdo con la disposición del amoblado y o en caso del requerimiento del usuario. Los niveles de iluminación pueden llegar hasta 100 lux. De acuerdo a estas consideraciones, empezaremos a desarrollar el sistema de alumbrado del proyecto de instalaciones eléctricas en interiores. Eso, ingeniero, con el tema de iluminación. ¿En qué punto te quedaste? El final de iluminación. Continuaría tomacorrientes. Ya. ¿Continúo, ingeniero? ¿Qué pues? O ya no quieres ya. No hay problema. Solo consultaba. Si no quieres, busca un reemplazo, ¿no? No, ingeniero, no hay problema. Para el punto de tomacorrientes, estos mencionan que se vean en la sección 150-700 del CNE. 5.4.1, el número de salidas. De acuerdo a la sección 070-3000 del CNE, se utilizan las siguientes reglas, ¿no? Punto A. No debe haber más de 12 salidas en cualquier circuito derivado de dos conductores. Punto B. Se considera para cada salida un consumo no menor de 1 amperio. Punto C. Cuando la carga de cada salida es conocida, se permite que el número de salidas sea mayor de 12, en la medida de que la corriente total del circuito no exceda el 80% de la capacidad nominal del dispositivo de sobrecorriente que lo protege. Punto 5.4.2. Sección o calibre mínimo de los conductores. De acuerdo a la sección 030-002, todos los conductores deben ser de cobre y no pueden tener una sección menor a 2.5 milímetros cuadrados o su equivalente 14 AWG. Ingeniero, ¿puedes bajar un poco para continuar? Una vez concluida con todo el sistema de alumbrado, procederemos a desarrollar basándose en criterios sobre la ubicación un poquito arriba, más arriba, ingeniero. No. Pedidos. ¿Cómo es? Ya, continúa, ingeniero. Antes mencionaremos lo que el Código Nacional de Electricidad tomó utilización en el 2006 en su sección 150-700 y en las subsecciones 150-702, 704 y 706, que indica las ubicaciones indispensables para las unidades de vivienda. En el punto 5.4.3, que menciona las salidas en cada sala, comedor, vestíbulo, biblioteca, dormitorio, cuarto de recreo o cualquier otra habitación similar, menciona que se deberá instalarse de modo que no se tenga ningún punto a lo largo de la línea de piso de cualquier espacio de pared utilizable que se encuentre a más de 2 metros de un tomacorriente. Estos medidos en forma horizontal desde un tomacorriente ubicado en ese espacio o en un espacio adyacente. El espacio de pared utilizable a que se refiere comprende cualquier espacio de pared de 0.90 metros o más de ancho, donde no se incluyen espacios de puertas, áreas ocupadas por una puerta donde se abren completamente, ventanas que se extienden hasta el piso o chimeneas u otras instalaciones permanentes que pueden limitar el uso del espacio en la pared. Punto 5.4.4. Se deberá proveer un tomacorriente doble en cada área, tal como balcón, terraza o porche. Punto 5.4.5. En cada cocina se deberá instalar un tomacorriente por cada refrigeradora, un número suficiente de tomacorrientes a lo largo de la pared detrás de los mostradores de trabajo o reposteros, excluyendo fregaderos, equipos fabricados y superficies de trabajo aisladas, con menos de 0.30 metros de largo, de modo
que ningún punto medido horizontalmente a lo largo de la pared que se encuentre a más de 90 centímetros de un tomacorriente. Un tomacorriente doble en las áreas del comedor cuando se encuentre dentro del ambiente de cocina. En el punto 5.4.6, ningún punto de un pasillo en una vivienda debe estar a más de 4.5 metros de un tomacorriente doble, midiendo esta distancia como el camino más corto que seguirá el cordón de alimentación de un electrodoméstico conectado al tomacorriente sin atravesar el espacio de la puerta. En el siguiente punto, un tomacorriente en cada cuarto o área de lavandería, depósito o área de sótano. Siguiente punto, un tomacorriente cerca al lavatorio de cada baño, en ningún caso a menos de 0.50 metros de una ducha. Ingeniero, para continuar. El siguiente punto, un tomacorriente doble, por lo menos en cada espacio de garaje y áreas exteriores. Siguiente punto, en un pasillo se debe instalar un tomacorriente doble. En el punto 5.7, que dice salidas puntuales especiales. En la sección 150-702 al 150-804. En el punto A, salida para la cocina eléctrica. Dentro del ambiente cocina es necesario proyectar una salida para cocina eléctrica, ya sea que el propietario tenga o no. Si tiene cocina eléctrica no existe problema alguno, se coloca la salida en el lugar indicado por el arquitecto. Pero si no tiene, existe la posibilidad que en el futuro pueda tener y requerir de la salida. Esta salida debe ubicarse en el lugar que expresamente se ha dejado para este fin y que está ubicado en el plano de arquitectura. La altura deberá ser a 40 centímetros del nivel de piso terminado y al eje de la ubicación de la cocina eléctrica dada por el arquitecto. Punto B. Salida para calentador de agua, o más conocido como termas. La ubicación de esta salida debe estar de acuerdo con el plano de instalaciones sanitarias, ya que en él se le da la ubicación exacta. El ingeniero proyectista ubicará su salida junto y por debajo del mismo aparato. Dicha salida será simplemente una caja octogonal de 100 milímetros y de diámetro L, la que deberá ir junto al medio de las salidas de agua fría y caliente. Ahora, bien la salida para la colocación del interruptor bipolar que protegerá el circuito y el calentador deberá ser de 2 por 20 amperios, con fusibles de 15 amperios como máximo. Sobre la ubicación de este interruptor ha existido siempre una polémica, y es la de tratar de ubicarlo. El lugar adecuado es no instalar junto al calentador de agua, esto con el fin de proteger, en caso de existir el peligro de una ruptura de la cañería, ya sea de ingreso de agua fría o de agua caliente, y además del posible mal funcionamiento de la válvula de escape de vapor de agua. Por esta razón, existe la conveniencia de ubicar este interruptor en un lugar que no esté al alcance de estos peligros, pero deberá tenerse en cuenta que a su vez esto no debe estar ubicado muy lejos del calentador, como quien indica que ese interruptor es para el calentador de agua. Por consiguiente, el juicio o el criterio corresponden a la necesidad de seguridad e identificación con el calentador de agua. Ahora bien, la salida para el calentador para agua consta de un interruptor con fusibles y una caja octogonal de 100 milímetros de diámetro L como mínima. Esta caja octogonal va instalada en medio de las salidas de agua fría y caliente, protegida con una tapa ciega de plástico. En el punto 5.8, que trata de interruptores manuales de un solo paso. Dentro de los proyectos de instalaciones eléctricas de interiores, se ha tratado siempre con mucho descuido la ubicación de los interruptores, que sirven única y exclusivamente para energizar o desenergizar a lo que comúnmente se llama para apagar y prender. Los mal llamados focos, que en realidad son las lámparas que iluminan los diferentes ambientes. Existen dos tipos o clases de interruptores. Uno, que son los interruptores automáticos del tipo termomagnéticos, y los diferenciales
que son los que sirven para proteger de cortocircuitos, sobrecargas o fugas a tierra, los diferentes circuitos derivados del alumbrado. Tomacorrientes, cocinas eléctricas, calentadores de agua, etcétera. Esto se encuentra en los tableros de distribución. Y los interruptores manuales de un solo paso que solo sirven para energizar o desenergizar artefactos de iluminación, más no para protegerlos, ya que no poseen ningún tipo de fusibles o mecanismo que se abra el interruptor ante una sobrecarga. De los que nos corresponde hablar son los que sirven para energizar y desenergizar artefactos de iluminación. Estos se instalan normalmente junto a la puerta, es decir, siguiendo el concepto de que cuando uno ingresa a un determinado ambiente y se hace necesario el encendido de una luminaria, ingeniero, ¿puede seguir bajando? Ingeniero, ingeniero, Un momentito. Un momento, ¿eh? ya ingeniero, a ver. Del, ya. Estos se encuentran dentro del ambiente. Debemos de encenderla con el menor esfuerzo físico posible y es por ello que el interruptor debe ubicarse a la entrada de dicho ambiente, lo más cerca posible al lado por donde se abre la puerta. Es decir, no debe ser necesario que la puerta sea abierta totalmente, sino que con un pequeño giro de la puerta, la abertura dejada así sea suficiente para que la mano de una persona puede introducirse y alcanzar el interruptor sin mucho recorrido ni esfuerzo físico. Para el caso de las escaleras, es necesario colocar un interruptor del tipo 3 vías o conmutación y o de 4 vías para tener la comodidad de poder energizar y desenergizar la luminaria que ilumina la escalera al subir o bajar indistintamente desde uno cualquiera de los pisos. Este tipo de interruptor también se utiliza en los halls o pasajes cuando estos son demasiado largos, así también en ambientes en que por razones de comodidad, caso de dormitorios o porque el ambiente existen dos puertas, se puedan ser empleados indistintamente para el ingreso o salida del ambiente. En este último caso es necesario colocar los interruptores de 3 vías, pero siguiendo los criterios de ubicación antes mencionados. La capacidad no debe ser menor a 10 amperes y de 250 volts. Ya, ingeniero, a ver si algún compañero me puede apoyar para tomar un poco de agua. A ver, jóvenes, alguien que entre en reemplazo, me da su apellido. ¿Quién continúa con la lectura? Eric, ¿puedes tú designar quién? A ver, una de las damas, Cherokee, ¿puede?
Mayús bloqueada. L, E, L, H, E, 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 S, C, R, I, T, O, escrito, T, O, T, O, S, todos, L, O, S, los, T, I, A, S, días, 6, 6 es C, O, C, A, Ingeniero, Coca-Colas, Sí, dígame. me pidió escano. Voy a continuar leyendo, ingeniero. Tú eres Cano, ¿no? Sí, Ya, sigue, pues. ya. 5.9, tablero general de distribución, sección 150, signo más, 400 del espacio, Código Nacional de Electricidad. 6 espacio, C, En cada H, unidad de vivienda C, debe instalarse O, un tablero L, eléctrico de protección, E, E, S, distribución y chocolates, control. T, Su R, ubicación deberá tener en cuenta A, lo siguiente. N, P. G, No U, deben ser L, ubicados en O, armarios de ropa o cuartos de baño, escaleras, ambientes de doble altura, lugares peligrosos, ni en lugares poco adecuados. C. Se recomienda ubicarlos en los muros de la cocina siempre y cuando no estén cerca de los lavaderos, a 1 metro como mínimo. Dentro de los muebles o reposteros, ni cerca de la cocina, sea eléctrica o a gas. D. Tampoco se recomienda ubicarlos detrás de las puertas por ser difícil ubicación para los usuarios. E. Si no es posible ubicar el tablero en el área de cocina, se puede ubicar en los pasillos comunes, en los patios techados, garajes, siempre y guarden las distancias requeridas para su manipulación. Se recomienda 0.90 metros delante del mismo para ser operados correctamente. F. Se deben ubicar tan alto como sea posible, pero teniendo en cuenta que ninguna manija de dispositivo de protección quede a más de 1 metro, 1.70 metros sobre el nivel del piso. G. Todos los tableros deben tener señalización de advertencia y peligro claramente visible de acuerdo con la norma DGE, símbolos gráficos en electricidad. H. En caso de ser una edificación con un área muy grande,
se podrán colocar uno o más tableros de distribución, estableciéndose que uno de ellos será el tablero general, donde llegará el alimentador de principal que viene de la caja toma de acometida. Y desde este tablero general se derivará los subtableros de distribución necesarios y los circuitos derivados que sean convenientes siguiendo la reglamentación establecida. El tablero general es un panel de interruptores, dos o más, de protección de circuitos alimentadores a otros tableros de distribución, así como a otros centros de subdistribución. Este tablero es completamente independiente del tablero o tableros de distribución que pueden tener el proyecto. Cuando este tablero general consta de un solo interruptor de protección, este se puede llamar interruptor general y está constituido casi siempre por interruptores del tipo confusibles y a veces también puede ser del tipo automático, no fuse. Dentro de una casa, habitación o residencia, este llamado interruptor general o tablero general debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso, en las proximidades de la entrada de la casa y lo más cercano posible de la caja toma de acometida o del medidor de energía, kilowatts hora. Este lugar, por lo general, es el garaje o la cocina. Además, pensar que este deberá ir empotrado y procurará que no sea adosado, salvo que las exigencias del proyecto así lo requieran, en cuyo caso este deberá ir debidamente protegido o ser del tipo blindado. Interruptores termomagnéticos. Estos interruptores cuentan con un sistema magnético de respuesta rápida ante sobrecorrientes abruptas, cortocircuitos y una protección térmica basada en un bimetal que desconecta ante sobrecorrientes de ocurrencia más lenta, sobrecargas. Estos interruptores se emplean para proteger cada circuito de la instalación, siendo su principal función resguardar a los conductores eléctricos ante sobrecorrientes que pueden producir peligrosas elevaciones de temperaturas. Estos interruptores se dimensionan de acuerdo a la capacidad de los circuitos que protegen y nunca deben sobrepasar la capacidad de estos conductores. También se debe tener en cuenta para su selección el voltaje de servicio y la capacidad de cortocircuito o capacidad de ruptura, que no es sino la resistencia física de los materiales que lo conforman ante un cortocircuito repentino para el equipo no sufra mayores alteraciones. En nuestro caso, esta capacidad de ruptura recomendada está dada por las normas IEC 60898-2. Los rangos de capacidad de ruptura
son de 4.5 kiloamperios a 10 kiloamperios a 220 voltios. Protección contra fugas a tierra 150-400-inciso 3. Para la protección de las personas, todos los circuitos deben estar controlados por un interruptor de fuga a tierra, interruptores diferenciales, los cuales deberán estar instalados de la siguiente manera. A. Después de interruptor general y con capacidad necesaria para la totalidad de los circuitos derivados, su sensibilidad será de 3 miliamperios. B. Como interruptor parcial de cabecera agrupados cada 3 circuitos derivados, la capacidad deberá ser seleccionada según las cargas y la sensibilidad será de 30 miliamperios. El interruptor diferencial es un elemento destinado a la protección de las personas contra los contactos indirectos. Se instala en el tablero eléctrico después del interruptor automático del circuito que se desea proteger. Generalmente, circuitos de tomacorrientes, o bien se le puede instalar después del interruptor automático general de la instalación, si es que se desea instalar solo un protector diferencial. Si es así, se debe cautelar que la capacidad nominal, amperes, del disyuntor general sea inferior o igual a la del protector diferencial. El interruptor diferencial censa la corriente que circula por la fase y el neutro, que en condiciones normales debiese ser igual. Si ocurre una falla de aislación en algún artefacto eléctrico, es decir, el conductor de fase queda en contacto con alguna parte metálica conductora y se origina una descarga a tierra, entonces la corriente que circulará por el neutro será menor a la que circula por la fase. Ante este desequilibrio, el interruptor diferencial opera desconectando el circuito. Estas protecciones se caracterizan por su sensibilidad, corriente de operación, es decir, el nivel de corriente de fuga a partir del cual comienzan a operar. Comúnmente, este valor es de 3 miliamperes, 0,03 amperios. Es muy importante recalcar que estas protecciones deben ser complementadas con un sistema de puesta a tierra, pues de no ser así, el interruptor diferencial solo percibirá la fuga de corriente en el momento en el que el usuario toque la carcasa energizada de algún artefacto, con lo que no se asegura que la persona no reciba una descarga eléctrica. 5.10 cajas, sección 070-3000. Se deberá cumplir con lo indicado en la sección 070-3002 y 3004. Las cajas tendrán
las siguientes medidas. Para tomacorrientes o interruptores o salidas para teléfono, salida TV, botón de timbre, rectangulares 100 por 55 por 50 milímetros. Para salidas de luz en la pared, octogonales 100 por 40 milímetros. Para salidas de luz en el techo y salidas para cocina en la pared, octogonales 100 por 400 milímetros. Las cajas serán fabricadas por estampados de plancha de fierro galvanizado de 1/16 de pulgada de espesor mínimo. Las orejas para la fijación de los accesorios estarán mecánicamente aseguradas a las mismas, o mejor aún, serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja. 6. Puesta a tierra. Sección 060-700 del Código Nacional de Electricidad. Una de las consideraciones más importantes, pero menos comprendidas en el diseño de los sistemas eléctricos, es la puesta o conexión a tierra. El término conexión a tierra procede del hecho de que la técnica propiamente dicha consiste en la formación de una conexión de baja resistencia con la tierra o suelo. Para cualquier parte determinada de circuito o equipo, esta conexión puede ser un conductor directo unido a un electrodo de conexión a tierra que se entierra en el suelo. El propósito de la conexión a tierra es proporcionar la protección para el personal, el equipo y los circuitos mediante la eliminación de la posibilidad de voltajes excesivos o peligrosos. La consideración más importante es que todas las envolventes metálicas que contienen los conductores o equipos eléctricos, cuando una falla del aislamiento en esas envolventes puede aplicar un potencial en ellas y representar un riesgo de choque eléctrico o incendio. La sección 060 del Código Nacional de Electricidad tomó utilización, detalla los usos y dimensionamiento de la puesta a tierra. En la sección 060-700 se detallan las características de los electrodos artificiales a tierra, así como en su artículo 060-712 se determina la resistencia de 25 ohmios como el valor que como máximo será considerado para ser eficiente en su uso de protección. Asimismo, para seleccionar los conductores de puesta a tierra, tenemos las tablas número 6 y número 7, que son tomadas del Código Nacional de Electricidad. 7.0, botón de timbre y timbre. Dentro del proyecto de una casa habitación, es necesario proyectar un sistema de llamada del tipo sonoro, que sea el más simple. Este sistema, el llamado timbre campanilla, el cual
consta de un electroimán con un núcleo móvil que cada vez que se energiza o desenergiza, emite un golpeteo intermitente sobre casquete esférico metálico. Este funciona con una tensión de 6, 8 o 9 voltios. En consecuencia, para el proyecto, nosotros debemos considerar una salida en la pared ubicada en el ambiente de la cocina a una altura de 2.1 metros sobre el nivel del piso terminado y donde se instalará el timbre con un transformador 220, 6, 8 voltios, estando todos. Este timbre lo ha un poquito lo puede subir, ingeniero. Y falta. Ahí está bien, ingeniero. 8.1 teléfono externo. La ubicación de una o varias salidas para el teléfono es función de la necesidad y del criterio del ingeniero proyectista, quien deberá ubicar y ver que el lugar designado sea una zona donde existan las siguientes condiciones. A. Estar en un lugar que tenga privacidad. B. Estar en un lugar donde no represente estorbo alguno a la persona que está haciendo uso de él. La altura de salida es de 0.30 amperios, 0.40 metros sobre el nivel del piso terminado, con cajas rectangulares 100 FG 100 por 50 por 40 milímetros. C. Los cables telefónicos a ser usados serán, para uso interior, los cables tipo XPT 2x22 AWG para acometida aérea del concesionario, cable tipo DWT 2x18 AWG. Los conductores a ser utilizados serán los PVC-L de 20 milímetros de diámetro como mínimo. C. El dimensionamiento de las cajas de paso para los edificios donde las montantes de teléfono y TV deben ser concordantes con la norma técnica de la RD-138-87-TC TEL 8.2 TV cable. La ubicación de una o varias salidas para TV cable es función de la necesidad y del criterio del ingeniero proyectista, quien deberá ubicar y ver que el lugar designado sea una zona donde existan las siguientes condiciones. A. Estar en un lugar que pueda ser usado para la ubicación del aparato de TV. B. Estar en un lugar donde no represente estorbo alguno a la persona que está haciendo uso del aparato de TV. C. Se recomienda colocar una salida en cada dormitorio frente a la ubicación de la cabecera de la cama o en las salas de estar
en las salas de juego o en el escritorio. Opcionalmente se podría colocar en las áreas de comedor y no se recomienda colocarlos en el área. Ingeniero, ¿puede seguir bajando el archivo PDF? ¿Hasta dónde voy? Ahí, ingeniero. Ya. A, estar en un lugar que pueda ser usado para la ubicación del aparato de TV. B, estar en un lugar donde no represente estorbo alguno a la persona que está haciendo uso del aparato de TV. Espacio. C, se recomienda colocar una salida en cada dormitorio frente a la ubicación de la cabecera de la cama, en las salas de estar, en las salas de juego, en el escritorio. Opcionalmente, se podría colocar en las áreas de comedor y no se recomienda colocarlos en las áreas de cocina. La altura de salida puede ser a 0.30 metros y 1.4 metros sobre el nivel de piso terminado con cajas rectangulares de F, G, 100 por 50 por 40 milímetros. Los cables de TV a ser usados serán para uso interior los cables tipo coaxial RG56 de 4 milímetros cuadrados de sección para acometida aérea del concesionario, cable tipo RG de 4 milímetros cuadrados. Los conductos a ser usados serán los PVC-L de 20 milímetros de diámetro o 15 milímetros de diámetro, PVC-P como mínimo. Ver tabla número 12. D, el dimensionamiento de las cajas de paso para los edificios donde las montantes de teléfono y TV deben ser concordantes con la norma técnica de la RD-138-87-TC del 8.3 intercomunicador. La ubicación de una o varias salidas para los intercomunicadores es función de la necesidad y del criterio del ingeniero proyectista, quien deberá ubicar y ver que el lugar deseado sea una zona donde exista las siguientes condiciones. A, el portero estará ubicado en la fachada o ingreso principal o de servicio de la vivienda. B, la chapa o cerradura eléctrica estará instalada en la puerta principal o de servicio según sea el caso. C, el teléfono intercomunicador estará en un lugar que pueda ser usado permanentemente como en la cocina de la vivienda o en un hall. El dormitorio principal y el dormitorio de servicio. D, estar en un lugar donde no represente estorbo alguno
a la persona que está haciendo uso de él. La altura de salida es de 1.2 metros sobre el nivel del piso terminado con cajas rectangulares de FG 100 por 50 por 40 milímetros. Los cables a ser usados serán para uso interior los cables tipo XPT 3 por 22 AWG o 4 por 22 AWG según la necesidad. Los conductos a ser usados serán los PVC-L de 20 milímetros de diámetro o 15 milímetros de diámetro PVC-P como mínimo. Ver tabla número 12. (8.4) Otros sistemas. Existen otros sistemas que son necesarias, mas no imprescindibles, tales como telemúsica, sistemas de alarma, data o cómputo y otros que son de un tratamiento especial. Es más abajo, ingeniero. Ahí. 8.0, ejemplo práctico de aplicación de vivienda unifamiliar. 8.1, datos. Se tiene una vivienda de área techada de 287.86 metros cuadrados. En la primera planta se tiene ambientes de sala, comedor, hall de ingreso. Ingeniero, puedes entrar para que se visualice mejor. Porque no se nota la parte de la derecha. En la primera planta se tiene ambientes de sala, comedor, hall de ingreso, estudio, sala estar, baños, depósitos, cuarto de servicio, cocina y lavandería en la segunda planta, dormitorios, vestidor, sala de juegos, baños y estar. En la azotea solo se tiene el tanque elevado. Según los planos de arquitectura y las instalaciones sanitarias, se ha determinado que la vivienda tendrá también una electrobomba de agua de un HP y un calentador eléctrico de 80 litros de 1500 watts.
Asimismo, se considera una cocina eléctrica de 6.000 watts y una lavadora secadora de 2.500 watts y un motor para puerta de garaje de 3/4 HP 560 watts. Cálculos de la carga instalada y la máxima demanda de la vivienda. A. Carga de alumbrado y tomacorrientes. De acuerdo con los planos del ejemplo práctico, potencia instalada se calcula de la siguiente manera. Área techada, metros cuadrados, 287.86. Carga básica para los primeros 90 metros cuadrados, 2.500 watts. Para los siguientes 90 metros cuadrados o fracción, 1.000 watts. Para los siguientes 90 metros cuadrados, fracción 1.000 watts. Para los siguientes 17.87 metros cuadrados, 1.000 watts. Total, aplicando el Código Nacional de Electricidad 050-200 para los factores de demanda 100%. La demanda máxima de punto M.1 será 5.500 watts por 1.0 igual a 5.500 watts carga de cocina eléctrica aplicando el Código Nacional de Electricidad sección 050-200. Para una cocina se tiene un factor de demanda de 100%, por lo tanto, P2, 6.000 watts, FD 100%, de M3, 6.000 por 1 igual a 6.000 watts. B, carga de calentadores de agua aplicando el Código Nacional de Electricidad, sección 050-200. Por lo tanto, P3, 1.500 watts, FD 100%. Ingeniero, siga bajando, ingeniero. Un momentito. Carga de lavadora, carga de lavadora secadora. Aplicando el Código Nacional de Electricidad, sección 050-200, cualquier carga adicional a las anteriores con potencias mayores a 1.500 watts, por lo tanto, P4 2.500 watts, FD 25%, de M4 2.500 por 0.25 igual a 625 watts. D,
carga de electrobombas de agua. Teniendo una electrobomba de agua de 1 HP y siendo la carga menor a 1500 watts, de acuerdo con la sección 050-200, entonces P6, 1 HP por 746 watts por HP por 1 es igual a 746 watts. P6, 746 watts, FD 100%, DM6, 746 watts por 1 igual a 746 watts. ¿Qué carga de motor de puerta de garaje teniendo un motor de 3/4 HP? Entonces P7, 746 watts por HP por 3/4 HP es igual a 559.50, aproximadamente 560 watts. DM7, P7 por FD igual a 560 por 1 igual a 560 watts. (7.3) Elaborando un cuadro resumen se tendrá: ítem 1.0, descripción, alumbrado y tomacorrientes, área 287.86 metros cuadrados, primeros 90 metros cuadrados, carga básica 2500 watts, siguientes 90 metros cuadrados, 1000 watts, siguientes 90 metros cuadrados, 1000 watts, siguientes 17.86 metros cuadrados, 1000 watts, potencia instalada 5500 watts, factor de demanda 100%, cocina eléctrica, potencia instalada 6000, factor de demanda 100%. La derecha, ingeniero, ¿qué símbolo era? Era demanda máxima. Demanda máxima 6000. Calentadores de agua, potencia instalada 1500, factor de demanda 100%, demanda máxima 1500. Lavadora secadora, potencia instalada 2500, factor de demanda 25%, demanda máxima 625. Electrobombas de agua, potencia instalada 746, factor de demanda 100%, demanda máxima 746. Motor puerta garaje, potencia instalada 560, factor de demanda 100%, demanda máxima 560, un total de 16.806 watts y como demanda máxima 14.931 watts. Bien, joven, ¿me escucha? Recuerde que nos quedamos en el punto 7.4. Ya, ingeniero. Pero recuerde, pues, para la próxima no estar pasando páginas que ya han leído, ¿eh? ¿Eh? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta hasta ese momento? Sí, ingeniero, una pregunta. Dime. En la mayoría que, bueno, la parte que yo he leído, básicamente menciona que las luminarias tienen que ir en la parte superior, en este caso en el techo, ¿no? He visto lugares donde a veces la luminaria lo colocan en la pared.
¿Eso es básicamente ya criterio de arquitectura o es porque está yendo, o se podría decir que está yendo en contra del reglamento en este caso? Bueno, en todo ambiente, la ubicación básica de la luminaria sería en el centro geométrico del área de techo. ¿Ok? Pudiendo tener alumbrados o luminarias en el techo en otras posiciones. Por ejemplo, si ustedes hacen memoria, en el salón de clases de la Facultad de Ingeniería Civil, las luminarias son 3 líneas de 2 puntos de luminaria, ¿no? Paralelas. Porque si se coloca una sola, no alcanzaría a iluminar todo el ambiente que se requiere que tenga luz artificial. ¿Me conviene, no? Sí, ingeniero, ya entiendo la idea. ¿Cómo? ¿No entiendes? Sí, sí entiendo la idea, le digo. Ya, por ejemplo, en un departamento de 120 metros cuadrados, en la cual tiene una sala comedor, habrían como luminarias uno en lo que vendría a ser la sala y otro en lo que vendría a ser el comedor, habiendo una distancia de 4 a 5 metros entre uno y otro, ¿no? Correcto, ingeniero, correcto. Gracias por la respuesta. Entonces, si quedamos en que nos quedamos en cálculo de los indicadores generales por capacidad de corriente, ¿está bien? El punto 7.4. Correcto, ingeniero. 7.4 quedamos. ¿Eh? Sí, porque son unas fórmulas que hay que explicarlas ahí. Bueno, ok. ¿Qué hora tiene, 5:52, ingeniero. Ya, entonces le damos por concluir la clase. Bueno, cualquier pregunta me la formula a mi WhatsApp o a mi correo electrónico de la UNI, ¿no? seascoitia@uni.edu.pe. Hasta la próxima clases. Muy buenas tardes. Ingeniero,